noches, Bella de Folclor. Hoy nos encontramos con la gran artista Yulisa Romero. Hola, ¿qué tal a todos los amigos que nos ven mediante Bellas del Folclor? Quien les saluda, la más cantinera, chelera y cervecera, Yulisa Romero. Bueno, el día de hoy estamos, para poder presentar nuestras primicias Huaylas 2024. Quisiéramos saber cómo empezó tu carrera musical, Yulisa Romero. Bueno, en realidad, más o menos a partir de mis 7 años de edad fue cuando yo participé en un concurso de talentos, de voces, donde ni siquiera tenía pues un vestuario con qué ponerme, no, todo fue prestadito en aquel entonces, y fue donde yo participé y concursé no solamente con niñas de mi edad, de 7 años, sino que ya con chicas, chicos de 15, 17, de 20, 25, de todas las edades, en la cual yo ocupé un tercer lugar, y fue pues así cuando empezaron a descubrir mi talento. ¿De qué parte del Perú eres? Bueno, para todos los que me conocen y los que no me conocen, yo soy huancaína, rebelde hasta los huesos, desde Huayucachi para el Perú y el mundo. Bueno, estamos difundiendo nuestro folclore como tiene que ser. Cuéntanos un poco más de Huayucachi, de Huancayo, cuáles son sus costumbres, tradiciones que podemos disfrutar con Yulisa Romero. Por supuesto, hace poquito, acabo de llegar en sí de Huancayo, acabo de llegar a la capital Lima. Estuvimos celebrando la fiesta costumbrista de allá de mi tierra, Huayucachi, Huancayo, la fiesta tradicional en honor a Taitaniño de Huayucachi, donde se agarran pues un duelo a muerte, por así decirlo, chinchilpos versus jamonales, siempre con devoción a Taitaniño, por supuesto. ¿Dónde resides actualmente, Yulisa Romero? ¿Dónde podemos encontrar a Yulisa Romero? Bueno, es por temporada, sencillo. Radico aquí en la capital Lima, en Huachipa, Pampa, Huancayo Chico. Pero como los artistas, pues no, santiagueros, así como yo, en la temporada de Santiago me van a encontrar allá, en Huancayo, Huayucachi. Toda la temporada de Santiago. Aparte de cantar, de cautivar por su melodiosa voz, Yulisa Romero, ¿qué otros talentos tienes? Bueno, yo a lo que me dedico en sí, muy aparte de la música, estoy terminando mi carrera profesional como odontóloga, estoy en el 10º ciclo ya, me dedico a eso, soy artista y también pues ayudo en casa, tengo un pequeño restaurante en el cual estoy ahí también apoyando. En tu repertorio musical, ¿qué géneros podemos encontrar de Yulisa Romero? La cantinera, chelera y cervecera no solamente canta Santiago, también canta huaylas, canta huayno, canta tunantada, de todo un poco. En sí, soy muy polifacética, por así decirlo. Y quisiéramos saber cuáles son tus temas propios que te identifican como Yulisa Romero, la cantinera. Bueno, en sí, la mayoría de mis temas son escritos por mí. Temas conocidos como Borracha Perdida, las primicias que he lanzado el día de hoy. El 99% de mis temas son escritos por mí. ¿Cuál fue esa primera canción que te llegó a conocer por Yulisa Romero, que te llevó a la fama o a que seas más conocida por el público en general? Bueno, yo creo que cuando ya decidí, realizarme como artista, aquel entonces uno de los temas que me hizo conocida fue el tema que lleva por título Cochinada, jugaste con mis sentimientos, te burlaste de mi amor puro y sincero. Cochinada, jugaste con mis sentimientos, te burlaste de mi amor puro y sincero. Para todas esas cochinadas, con cariño. Y en la actualidad, ¿cuáles son las canciones que más te piden tus fans cuando vas a una presentación o concierto? Bueno, actualmente los temas que más me piden donde voy siempre son Borracha Perdida, Yo soy huancaína, ese tema también nos piden donde vayamos. Loquita de Amor también, que es uno de los bailes que ha pegado bastante. Cochinada también, que siempre nos piden, y muchos temas más, pero entre ellos los favoritos son esos. En tus presentaciones te hemos visto con uno y otro traje. ¿Cuántos trajes tienes? ¿Cuántos trajes tiene Yulisa Romero? Honestamente, para ser sincera, he perdido la cuenta porque nosotros los artistas, cada año pues no siempre sale un color nuevo para nosotros. Entonces nosotros también tenemos que estar a la moda, tenemos que estar actualizados, no solamente con los temas, sino también con los vestuarios. Sinceramente no sé
en números cuántos pueda tener, pero sí son muchísimos. Tengo una cantidad pues ahí en Huancayo y otra gran cantidad también aquí en Lima. Tiene como para regalar, supongo, para todos sus fans, para en el año del aniversario de Yulisa Romero. Por supuesto, hablando de aniversario, este año sí o sí vamos a celebrar aniversario, así que prepárense, todos los amigos y bellas del folclore también de antemano ya están invitados y espero contar con su presencia en el mes de julio. Se vienen súper sorpresas. ¿Y todavía no hay fecha o entre qué fechas está para darnos un espacio y toda la gente esté ya lista para Yulisa Romero? Justamente eso es lo que estamos viendo el 7 de julio, pero no, o sea, no lo anunciamos así como que un boom, tal fecha, ¿no? Pero ya ni bien estamos asegurados, o sea, con un 50% ya se asegura todo. Ni bien tengamos la fecha así exacta, lo vamos a ir anunciando y vamos a ir haciendo la invitación a todos los amigos, a todas las redes, a todas las páginas, así como a Bellas del Folclor, para que también ese día nos acompañen. ¿Va a ser en Lima, va a ser en Huancayo, va a ser en 2 lados? ¿Cómo es eso de Yulisa Romero? Eso de 2 lados está de moda. Por esta vez el aniversario se va a realizar aquí en la capital de Lima. Y gracias a tu talento, ¿qué lugares has conocido del Perú? ¿Qué lugares nunca has conocido y gracias a tu talento has podido llegar a todo el público en general? Por supuesto, gracias a Dios que me dio este don y este talento de poder cantar y poder conocer lugares que de repente quizá antes o quizás sin este don, quién sabe, no hubiese podido llegar. He conocido, bueno, Huancayo y diversos lugares de Huancayo, en realidad diversos distritos. Ayacucho, he llegado a Huancavelica, hemos ido a Tarma, hemos ido a Jauja, Junín, a Cerro de Pasco y muchos lugares más. En realidad, no todo el Perú, pero la meta es llegar a todo el Perú. Y una de las metas está Cusco, que todavía nos falta llegar. Así que ya, promotores de Cusco, aquí está la cautivadora Yulisa Romero. Ya tuviste la oportunidad de llegar al extranjero, a nuestros hermanos peruanos que están en diferentes países del Perú. En realidad he tenido bastantes propuestas por temas externos, no pude aceptar en su momento, pero ya va a haber momento en el que podamos llegar, pues no, a la gente de Italia, a la gente de Estados Unidos, de España que nos están llamando, un beso enorme para ellos, muy pronto estaremos por allá. ¿Dónde encontramos tus canciones, las calientitas, las picarditas de Yulisa Romero? Ya saben, amigos, a mí me encuentran en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube, en TikTok, en Instagram y todas las redes que estén de moda. ¿Y cuáles son su número para contratos, para contratar a Yulisa Romero y puede estar en todas las presentaciones, cumpleaños y etcétera? Por supuesto, amigos, nos pueden llamar o contactarnos al 9876273354 o también al 9955-12679. Por favor, un saludo para Bellas del Folclor. Bueno, para todos mis bellos y bellas del folclore, mandarle un beso enorme a cada uno de ellos, a seguir adelante y siempre pues no, agradecida yo por fomentar, por inculcar y cultivar también parte de nuestro folclore, lo que son nuestras costumbres y nuestras tradiciones. Para finalizar, otra de tus primicias para conocer un poquito más de Yulisa Romero. Por supuesto, contigo aprendí lo que es el amor. Guaylas de la Orquesta Ángeles de Huancayo. Desde que llegaste tú a mi vida, todo era color de rosa. Contigo aprendí lo que es el amor. Aprendí a quererte sin condición. Mi lugar favorito en el mundo es estar a tu lado para amarte. Conocí el amor cuando llegaste tú. Si me vuelvo a enamorar será de ti, lindo huancaíno. Contigo aprendí lo que es el amor, primicia 2024. Desde que llegaste tú a mi vida.